Les gusta que el erario público vaya a la gente trabajadora, que vaya al campesino, a la campesina, al viejo o al niño y la niña del barrio popular. Nos llaman corruptos a nosotros porque hacemos eso. Pues yo tengo que decirle, los corruptos son ustedes, los dueños del capital, que recibieron esa deuda y ahora se atreven a decirle al ministro de Hacienda, porque trabaja para pagarla, sin sacrificar la gente del pueblo, que es un corrupto. Dicen, pues es un ministro honesto, no se ha robado un peso, no tiene dineros, no es un hombre rico, no se vuelve el dueño del café, no privatiza en su favor, no entrega Isagen a un solo contratista como hicieron en el pasado, no hace negocios para los ricos, sino intenta que quede espacio presupuestal para la gente trabajadora y pobre de Colombia. Esto lo vamos a defender, porque el hecho yo mismo de haber echado a Olmedo, que nadie más lo echó, esto no fue como la ministra de Comunicaciones, que cuando la prensa se dio cuenta que se estaban robando el dinero de los niños del Internet, entonces Duque lamentó hasta el último día de gobierno. Yo apenas supe del robo de Olmedo, lamentable la vida de Olmedo, lo eché. ¿Usted sabía que el uribismo y sus medios afines llevan una pésima semana? Se les caen montajes. Su máximo líder continúa en la audiencia preparatoria en ese juicio que se le lleva a Álvaro Uribe. Y se les cae la última, esa mentira, ese ataque mediático que hicieron contra el ministro Ricardo Bonilla. Incluso muchos de nuestro lado atacaron al ministro y pidieron incluso la renuncia. Personas importantes en el progresismo cayeron en eso. Y a mí la verdad, en lo personal, esta noticia me alegra. ¿A qué me refiero? ¿Usted sabía que Olmedo López no pudo comprobar ante la Corte Suprema sus señalamientos en contra del ministro Ricardo Bonilla y otros altos funcionarios del gobierno? No pudo Olmedo demostrar que recibió órdenes por parte del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ni de la Dirección Nacional de Inteligencia, del Director Nacional de Inteligencia, Carlos Ramón González. Pruebas chimbas. Y todo el espacio mediático, todo el desfile que le dieron a este personaje sin tener una prueba concreta. Como escuchamos, Gustavo Petro lo defendió siempre. Y si alguien ha escuchado que haya defendido Gustavo Petro, ha sido al ministro Ricardo Bonilla. Aquí recordamos, por ejemplo, este post que envía este es de el 26 de julio, citando a Caracol. En esa fecha, Gustavo Petro posteó lo siguiente: creo en la inocencia del ministro de Hacienda porque sé que ha tocado pasar a todos los ministros de Hacienda para mantener la estabilidad macroeconómica del país. En lo personal, esta noticia me gusta. En lo personal, recuerdo que muchas personas del lado nuestro, del progresismo, atacaron directamente al ministro Bonilla, personas importantes que se dejaron llevar, que a veces pasa, nos dejamos llevar muchas veces de titulares y no esperamos a que los hechos avancen, a que las noticias se vayan dando y caemos muchas veces en los titulares de esos medios que después no tienen ni el valor para corregir una noticia o una información o desmentir, sería la palabra correcta. Así que esto lo postea Gustavo Petro en esa fecha. En lo personal también, Gustavo Petro al ministro lo defendió siempre defendió al ministro. Gustavo Bolívar también fue otro de los que salió a defenderlo y como decimos, pues nosotros tampoco creíamos en este tema que estaba ocurriendo. Siempre nos queda el pensar, ¿no? Esto no solamente se trató de un caso de corrupción, esto tiene un trasfondo y esto tiene una estrategia que este hombre, para mí, presuntamente participa en una estrategia para desestabilizar al gobierno. Mire los alcances que tuvo, lo que alcanzó a decir y manifestar, que Bonilla había dado la orden de direccionar unos dineros
torcidos. Eso tiene un trasfondo y esperamos la labor de la Fiscalía en todo este caso, que se descubra cuál en realidad era, aparte del escándalo de corrupción, aparte del mal que le hicieron a La Guajira, aparte de que el dinero no se ha devuelto en su totalidad. Y aquí venimos y tocamos otro tema. Esos de los principios de oportunidad y principios de acuerdo y todo esto que en este caso claramente no se debe aplicar. Así que nos quedamos con eso. Nos quedamos que detrás de esto hay algo más. Detrás de esto no solamente es el escándalo de corrupción. Detrás de esto, decimos nosotros, para nosotros es una estrategia que tenían montada para tumbar e incluso al gobierno y atacar a sus principales ejes, como es el ministro Bonilla. Así que eso no se nos va a escapar de la cabeza. Y repetimos, ¿cuál principio de oportunidad? ¿Cuál acuerdo de oportunidad? Decimos y lo gritamos a los cuatro vientos, se tiene que hacer una reforma a la justicia donde casos como este no tengan los más mínimos acuerdos de nada, inhabilitados de por vida, y que todo el dinero se devuelva, si no, pues que les embarguen sus propiedades hasta que la mayor parte del dinero se recupere. ¿Qué es esto de principios de oportunidad pagando pocos años de cárcel? Vamos a ver en la audiencia el sábado cómo es la cosa, por dónde van los tiros, como dicen. Porque definitivamente esto es una burla, y lo repito, detrás de todo esto, para mí hay una estrategia más allá del caso de corrupción. Entonces, nos vamos ahora a cuarto de hora para saber qué dice acerca de esta noticia. El exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgos y Desastres, Olmedo López, se encuentra en el centro de un escándalo de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno colombiano. Durante su extensa declaración ante la Corte Suprema de Justicia, López afirmó que actuó bajo las órdenes del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y del director general de Inteligencia, Carlos Ramón González. Sin embargo, su testimonio ha sido duramente cuestionado debido a la falta de pruebas concretas y a las inconsistencias en sus declaraciones. López sostuvo su versión durante 12 horas, alineándose con lo que previamente había declarado ante la Fiscalía General de la Nación. No obstante, fuentes cercanas al proceso señalaron que la Corte Suprema no logró corroborar que González atendiera a las llamadas desde la presidencia ni que participara en las reuniones mencionadas por López. Esa falta de evidencia ha generado dudas sobre la veracidad de sus afirmaciones. Jaime Lombana, el abogado quien defiende al congresista Iván Name, criticó la credibilidad del testimonio de López, destacando que el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión y Riesgos y Desastres se ha contradicho en 3 sesiones diferentes, modificando su relato para adaptarlo a su versión. Lombana expresó su desacuerdo con la decisión de la Fiscalía de trasladar las pruebas a la Corte Suprema, argumentando que el testimonio de López está lleno de profundas mentiras. Por ello, se opone firmemente a la posibilidad de que López y Esnés de Pinilla, otro directivo de la Unidad Nacional de la Gestión de Riesgos y Desastres implicado en el caso, se acojan al principio de oportunidad, una medida que les permitirá recibir beneficios a cambio de su cooperación en el proceso judicial. Por su parte, José Moreno, abogado defensor de Olmedo López, defendió a su cliente asegurando que las críticas son infundadas y que las declaraciones han sido ampliadas para aclarar los hechos. Moreno solicitó el derecho a guardar silencio mientras no finalicen los interrogatorios en la Fiscalía, argumentando que cualquier declaración adicional antes de otorgar el principio de oportunidad podía generar suspicacias. La falta de pruebas concluyentes contra Bonilla y González, sumada a las inconsistencias en el testimonio de López, plantea serias interrogantes sobre el proceso judicial que enfrenta Olmedo López. ¿Y usted sabía qué dijo Gustavo Bolívar? Pues Gustavo Bolívar dijo esto el día de ayer, o lo expresó a través de su cuenta de X. Nunca dudé del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Quienes lo conocemos sabemos de su integridad. Aquí cita W. Caso UNGRD, Olmedo López no probó en la Corte Suprema que recibió orden del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ni de la Dirección Nacional de Inteligencia en cabeza de Carlos Ramón González. Y esto dijo Gustavo Bolívar el 17 de julio del 2024. Hay que investigar cada declaración del confeso Ampón Olmedo López, que caiga quien tenga que caer. Pero hay una cosa que no cabe en mi cabeza: la participación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en el entramado de corrupción. A lo largo de su carrera, el ministro Bonilla ha demostrado ser un hombre íntegro, ético. Si los hechos dicen lo contrario, me tendré que retractar, pero quienes lo conocemos sabemos de su honestidad
sin precio. Bueno, vamos a esperar entonces la audiencia que vamos a retransmitir el 31 de agosto a las 8 de la mañana, hora de Colombia. Está citada el inicio de esa audiencia en contra de Olmedo López y Sneider Pinilla, pero sin duda alguna es una buena noticia esto que tiene que ver con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, con Carlos Ramón González, también el director nacional de inteligencia. Entonces, en los últimos videos hemos tenido todas esas noticias macabras, ¿no? Todos esos descubrimientos terroríficos, llamémoslos así, porque no encuentro otro calificativo a ver la forma como se han robado al país. Cómo se demuestra día tras día y salen casos y van a seguir saliendo casos terribles. Este caso de Olmedo López lo llamaban el peor escándalo de corrupción de la historia, y no es cuestión de medir cuál es peor, cuál robó más o cuál no. Pero, por ejemplo, lo que descubrió Alexander López con el dinero de las regalías, eso es un tema grave. Entonces, todos estos días hemos tenido todas esas noticias, ¿no? Nuestros contenidos han estado por esa línea, noticias y noticias, corrupción, 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 corrupción. En este video, pues, queremos darle otro toque, un toque como más optimista, ¿no? A pesar de que también seguimos viendo cosas desagradables, como lo que vamos a ver a continuación, que es una combinación de lo desagradable y de una buena acción. En eso vemos cambio. Y aquí entramos con el superintendente de salud. Gracias, superintendente. Gracias, Luis Carlos Leal, por esa labor que usted está haciendo al frente de esa entidad. Me parece fabuloso la labor que está haciendo, los descubrimientos que ha hecho. Pero usted sabía que Luis Carlos Leal se fue para Bucaramanga, mano. Se fue para la Búcara y se metió de incógnito. Bueno, de incógnito no, les cayó por sorpresa con chalequito de la Supersalud a preguntarle a la gente algo que Ave María, qué bendición. Preguntarle a señores, oye, ¿usted cuánto lleva haciendo fila? No, yo llevo acá. ¡Ay! Vean este video que publica la Supersalud, que de verdad, gracias, superintendente, es lo que podemos decir. Les recuerdo, en Bucaramanga, en Audifarma, vean. No podemos decirle a una señora que se devuelva, que el médico le formule, porque ustedes no entregan la fórmula completa. Eso no puede pasar. ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo me les va? Buenas tardes. ¿Desde qué horas están esperando ustedes por acá? O sea, se los entregan incompletos hasta que el médico le cambie la fórmula. ¿Qué medicamentos sí que no le pueden entregar completo? Ah, sí es posible entregarle completo el medicamento a la señora. ¿Qué se le envía al domicilio? Los pañales, gente, no hay pañales. ¿Por qué no hay pañales? ¿Qué pañales se supone que son? Si están acá, ¿por qué no se los damos? Ya le van a entregar sus pañales, ¿no? Sí hay, tranquila que sí hay. Encontramos pacientes de la tercera edad que no tienen dote de atención prioritaria y que llevaban mucho tiempo esperando. Una señora con enfermedad renal crónica con más de 8 horas de atención. Este medicamento dicen que no hay, no lo encontramos en inventario. La señora se iba sin pañales para la casa porque decían que no tenían y sí había. Pero aún no estamos. Cuando estábamos, no había sino como 4 atendiendo y ahora está el correo atendiendo. Ahorita que vino la Superintendencia de Salud, me di cuenta que fue efectiva la visita, en el cual sí empezaron a entregarse los medicamentos tal como tenían que hacer. Le agradezco mucho estas visitas que están haciendo y ojalá las sigan haciendo frecuentemente por el bienestar de muchos y de todos. Muchas gracias, Superintendencia. Muchas gracias al señor superintendente por su bonita labor, gracias a la gestión de él y todo su personal. Así es, ¿qué más sino decirle gracias, Luis Carlos Leal, y gracias por esa labor que está realizando? Oiga, ¿y usted sabía qué dijo Gustavo Petro cuando vio estas imágenes o cómo reaccionó? Esconder los medicamentos es un crimen. Todo empleado de empresas donde se realiza acaparamiento de medicamentos en contra de los pacientes tiene el deber de denunciarlo a la Superintendencia de Salud. El incremento de tutelas tiene que ver con la tardanza en la entrega de medicamentos y resulta que no se debe a escasez en el mercado, sino a una política deliberada de empresas de salud para provocar antipatías y especular con los precios. Quisiéramos saber la opinión de Jubinao y de todas estas defensoras de las EPS al ver estas imágenes. Y como decimos, ojalá se sigan presentando estas caídas sorpresa en diferentes puntos del país,
tanto el propio superintendente como representantes, para que puedan abarcar y que esto lo publiquen, lo conozcamos todos, porque estamos seguros, segurísimos de que esas situaciones las van a seguir encontrando en todo el país. Es que yo hace ya bastantes años, hace ya más de 9 años, sufrimos el flagelo con esas EPS, en el caso de mi mamá. Y lo que vi en ese video es lo mismo que se veía en esa época. Filas interminables, gente haciendo fila por horas. En ese momento no era la escasez de medicamentos, los precios de los medicamentos, como muchas veces te daban un medicamento que lo conseguías a menor precio en una farmacia ajena a la farmacia de la misma EPS y costaba menos, e incluso te lo ponían en la casa. Así me pasó a mí en el caso con lo de la enfermedad de mi mamá. Entonces, increíble. ¿Dónde está esa gente que defiende las EPS? ¿Dónde están? Y ojalá se tomen medidas, porque ahí se dio cuenta el propio superintendente que estaban escondiendo los pañales, que los medicamentos ahí sí los pudieron entregar, ¿no? Ojalá se hayan tomado medidas, seguro que sí, porque Luis Carlos es firme con todo lo que tiene que ver en estos casos. Es que así tiene que ser. Así tiene que ser y así tiene que ser la actuación de un superintendente, en este caso de salud. Bueno, continuamos entonces con la línea positiva que queremos darle a este video, porque tanta corrupción también, pues obvio que es importante destapar todos esos casos, pero también destacar lo que va ocurriendo y los buenos pasos que se van dando. En lo personal también me parece que esta es una excelente noticia. ¿Usted sabía que Gustavo Petro anunció un acuerdo con la banca privada para incrementar el crédito para vivienda, industria, manufactura, agricultura y turismo en 55 billones en los próximos 18 meses? Examinando la propuesta de reactivación económica de Colombia, que empieza en primer lugar por asignar un mayor crédito a las actividades productivas de la economía colombiana. Dentro de esas actividades productivas, la construcción de vivienda, el mejoramiento de vivienda, la industria y la manufactura, la agricultura y, por el éxito alcanzado hasta el momento, el turismo. Son los sectores a donde vamos a dirigir una mayor cantidad de recursos de crédito que la banca privada ha aceptado asignar. En este momento llegamos a un acuerdo de un incremento para estos sectores productivos de 55 billones de pesos en los próximos 18 meses. Es decir, que una señora confeccionista de blue jeans, de camisas, un señor productor de piña en la agricultura, una asociación de albañiles o de madres cabeza de familia de un barrio popular, un pequeño constructor en Colombia, podrán recibir mucho más crédito del que antes se venía asignando. Esa cuantía sumará en el conjunto total 55 billones con B larga de pesos adicionales en los próximos 18 meses. Esto reemplaza lo que habíamos llamado como inversión. Escuchamos al final de ese video que dice Gustavo Petro, esto reemplaza lo que habíamos llamado inversión forzosa, y quedó ahí. ¿Usted sabía qué quiere decir eso que dijo Gustavo Petro? Quiere decir que no tendremos que ir al Congreso de la República a hacer una ley. Eso enfatiza el mandatario al indicar que es un pacto. Vea qué buena noticia. Una concertación, un acuerdo entre el sector público y el privado. Entonces, en eso también, aparte de la noticia de ese acuerdo al que se ha llegado con la banca, ese acuerdo con la banca privada para incrementar el crédito para vivienda, industria, manufactura, agricultura y turismo en 55 billones, pues la otra noticia es esa, que al lograr ese pacto, pues no hay necesidad de presentar en el Congreso esa ley, a lo que habían llamado
inversiones forzosas. Excelente noticia. ¿Qué más dice acá en la página de presidencia de ese encuentro? El encuentro se dio con representantes de la banca privada del país en el que analizaron la propuesta de la reactivación económica. Gustavo Petro anuncia el acuerdo que lo dijimos y al final la reunión que se realizó en la Casa de Nariño y contó con la presencia de más de 20 ejecutivos de la banca pública y privada. Además, según la página de la presidencia, también trasciende que estos encuentros, estas reuniones, se van a seguir presentando para verificar que los objetivos sectoriales y el monto del dinero efectivamente se esté trasladando a las actividades productivas de las y los colombianos. Es un ejemplo innovador, incluso para el mundo. Esta mesa es un gran aparato de planificación económica pública y privada derivada, porque lo que estamos haciendo aquí es aplicar el programa por el cual votamos nosotros, por el cual votó el pueblo colombiano en el sentido de incentivar la producción como base de la prosperidad nacional, que de tener éxito será, como lo decíamos anteriormente también, un ejemplo incluso para el mundo. Lo que se está haciendo es predeterminar objetivos, asignar recursos no solamente públicos sino privados. Es un esfuerzo común que al final es la prosperidad de la sociedad colombiana. ¿Y usted sabía, después de este encuentro, qué dijo? Ya escuchamos a Gustavo Petro, la opinión de Gustavo Petro del gobierno. ¿Y qué dijo el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón? Pues Jonathan Malagón destaca el acuerdo, recordó también, otro punto que destacamos de esto, es que fueron 19 sesiones de trabajo las que se realizaron para lograr consolidar ese pacto, ese gran acuerdo que se logró con la banca privada para incrementar, como lo decimos, el crédito para vivienda, industria, manufactura, agricultura y turismo. Así que, pues continuando con esa línea positiva, esta obviamente no deja de ser una noticia positiva para el país. Y vamos entonces con esa línea ascendente, noticias positivas, noticias buenas que se están presentando en nuestro país. Ayer hablábamos de la ley de jurisdicción, la ley ordinaria de jurisdicción agraria. Hablábamos también, recordábamos las palabras de Gustavo Petro cuando denunció que la propia Catherine Miranda fue la encargada de engavetar ese artículo, esconder los artículos donde permitía la compra de tierras. Ahora el ataque de esta gente es esa palabra, expropiación express. Ayer escuchamos también a la propia ministra en un post desmentir esas afirmaciones de expropiación express, y aquí expropiación express nada. Eso ya sabemos cómo es el actuar de esa gente. Pero sin embargo es importante ese proyecto de ley. Entonces, ¿qué dijo? ¿Usted sabía qué dijo la ministra Marta Carvajalino en el momento de presentar ese proyecto de ley? Pues escuchen lo que dijo la ministra Carvajalino. Hoy no solo le estamos cumpliendo al acuerdo de paz, hoy estamos cumpliendo un anhelo del pueblo colombiano de más de 90 años, porque sean jueces de la República los que permitan hacer tránsito a los conflictos de la tierra. Hoy el gobierno nacional le presenta a este escenario de la democracia, al Congreso de la República, una propuesta para construir eso que le ha sido negado al pueblo colombiano, y es la posibilidad de que los conflictos por la tierra, de que los conflictos en relación con la producción agropecuaria, de que los conflictos por el uso sean resueltos por la vía institucional y los sustraigamos de la presencia y del control de los actores violentos. Esta apuesta de la justicia agraria es la más profunda apuesta por la paz. Es la apuesta que nos va a permitir a nosotros decir que tenemos reglas claras, procedimientos claros y un funcionario de la rama judicial del poder público autónomo, independiente y elegido por mérito al servicio de la solución de los conflictos agrarios, para que propietarios, para que poseedores, para que ocupantes se sientan tranquilos. Hoy el Gobierno Nacional y el Ministerio de Agricultura, junto con el Gabinete, le dicen al país que podemos construir un acuerdo de todos y de todas. Un anhelo del pueblo colombiano de más de 90 años.
para que sean los jueces de la República los que permitan hacer tránsito a los conflictos de la tierra. Nos permitan aislar los miedos, que no sean los mitos, que no sea la angustia, que no sea el terror mediático el que defina el rumbo de la justicia agraria. Que sea la vida, la convicción por la tierra, la convicción por la potencia agroalimentaria que nos sienta a todos en el acuerdo nacional, la ruta para que de acá construyamos la mejor justicia para ese campo colombiano. Hoy tenemos la disposición desde el Gobierno Nacional para discutir cada uno de los artículos que con juicio y rigor técnico hemos presentado, para reconstruir lo que a este país se le quitó también, y fue entender que el derecho agrario es una disciplina autónoma, es una disciplina especializada, y que reviviendo y reconstruyendo las normas agrarias reconstruimos la posibilidad de hacer justicia social en Colombia. Toda la disposición de este gobierno, de estas dos ministras y del ministro del Interior para avanzar en este debate, sabiendo que la justicia es la antesala de la paz y que en manos de esta jurisdicción, en manos de este Congreso de la República, en manos de este Gobierno Nacional, pero en lo fundamental, en manos del movimiento social que ha clamado justicia por años, está la posibilidad de llegar a un acuerdo por la justicia social, por la Colombia agroalimentaria, porque es la jurisdicción agraria la esencia de la Colombia, potencia mundial de la vida. No es de ocultar lo que todos ya sabemos, lo que todos queremos, un país en paz. Eso es lo que queremos desde hace mucho tiempo. Y vea que no se ha podido lograr. Entonces de ahí la importancia para lograr esa paz total que tanto énfasis hace este gobierno, y es lo que nosotros votamos. Nosotros queremos un país en paz. Aparte de lo que significa pues tener un país en paz, lo que significaría de entradas de turismo, que es lo que ahora también necesitamos. Queremos que la gente conozca nuestro país, no solamente por lo que ven, no solamente por lo que escuchan, no solamente Pablo Escobar. No, nosotros somos más, somos Gabriel García Márquez. Y la gente tiene interés, eso lo muestro acá en Europa, y entonces nos podemos ver las estadísticas de turismo de gente de Europa. Anda quedadísimo el turismo de gente de Europa que visita nuestro país. Mucho gringo, mucho centroamericano, suramericano, pero de Europa pocón. Y aquí lo hemos mostrado, lo hemos sentido, lo sentimos a diario. Aquí en Málaga, que es una capital del turismo mundial, la gente sabe de Colombia, la gente quiere ir a Colombia. Pero muchos se frenan por el tema de la paz. ¿Sí? Y muchos se van para República Dominicana, para de otros destinos en el Caribe. Entonces, todo lo que significa tener un país en paz, y la base, pues obviamente una de las bases es esta ley de reforma agraria. Por eso lo que tanto énfasis hace la ministra en lo que escuchamos anteriormente, que no sean los miedos, que no sean los mitos, la angustia y el terror mediático el que defina el rumbo de la justicia agraria. Que sea la vida, la convicción por la tierra, la convicción por la potencia agroalimentaria la que nos una al acuerdo nacional. Esas palabras son importantes y esperamos que así sea. Entonces estamos pendientes de todos esos pasos que estamos dando estos 2 años que nos quedan y los que vienen. Pero en estos 2 años que tenemos que dejar sembradas muchas cosas, pues esto también es clave y estaremos muy pendientes de esa ley de reforma agraria. Jurisdicción agraria ya. Listo, seguimos entonces, hablando del campo, hablando de el aguacate. ¿Recuerdan cómo se burlaban de Gustavo Petro con el tema del aguacate? Allá incluso estudiantes en Estados Unidos, burlándose porque Gustavo Petro hablaba que el aguacate podía dar incluso más divisas que el petróleo. Pues no estaba tan desacertado. Luis Gilberto Murillo publica esto. ¿Usted sabía que Colombia rompió récords en exportación de aguacate? En el primer semestre de 2024 los envíos a Estados Unidos se triplicaron gracias a la creciente demanda y a la calidad de nuestros aguacates. Con la población madura y mercados de expansión, Colombia se afianza como un líder en el suministro mundial de aguacates. Hola, y aquí, hermano, aquí hay mercado, aquí en España, me imagino que el resto de Europa también, aquí en España. Quiero ver esos aguacaticos colombianos aquí, quiero verlos. Los vemos que los traen de Costa Rica aquí en la casa,
consumimos mucho aguacate y lo vemos siempre que traen de Costa Rica, de otros países, pero nunca podemos el colombiano. Hola, hay que fijarnos también acá en los mercados. En eso está seguramente la expansión que quieren lograr. Aquí vemos este artículo que lo publica Secoya. Aguacates colombianos registran crecimiento de exportaciones de 3 dígitos a los Estados Unidos. Ahí están los aguacatotes, ese mantequilludito colombiano tan típico. ¡Ah, qué delicia! Ojalá, ay, ustedes no lo estaban viendo, aquí está en la página. Ojalá esa expansión también permita que aquí en Europa se pueda degustar de unos buenos aguacates, de unos ricos y deliciosos aguacates como lo son los aguacates colombianos. Como lo digo, aquí en la casa comemos bastante aguacate, nos gusta bastantico el aguacate, esa ensaladita con aguacate. Bueno, y dejamos los aguacates y seguimos en esa línea ascendente. Hoy el contenido es positivo. Vamos a ver ahora que revisemos la cuenta de Gustavo Petro antes de cerrar, qué ocurre. Pero usted sabía que el gobierno nacional expidió el decreto reglamentario del Servicio Social para la Paz. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos lo que prometió Gustavo Petro en campaña y lo que también se anunció desde el comienzo de este gobierno. Desde hoy, miles de jóvenes podrán optar por trabajar para construir la paz en los territorios y las ciudades, a cambio de no prestar el servicio militar. Generaciones de jóvenes comenzarán a poner su talento y energía para acabar la violencia y la guerra en Colombia. Aquí lo publica el senador Iván Cepeda, el decreto entonces donde a partir de hoy miles de jóvenes podrán optar para trabajar para construir la paz en los territorios y en las ciudades. Una gran noticia. Así que pues vamos a ver cómo van a presentarse estos trabajos, vamos a ver a partir de hoy, entonces, cómo va a realizarse todo este nuevo programa que había prometido el presidente Gustavo Petro a cambio de la prestación del servicio militar. De seguro va a tener va a ser bastantes los jóvenes que van a participar en esto. Muy bien también por nuestros jóvenes y bien por esa campaña, esa promesa de campaña que se había hecho para los jóvenes. Y bueno, ya vamos llegando al final de este contenido. Dijimos al principio, también hablábamos del líder de los uribistas que estaban en una semana terrible les está haciendo esta. Pues ayer estábamos pendientes de la transmisión, no hubo transmisión, pero sí se supo que las audiencias preliminares, las audiencias preparatorias, en el caso de Álvaro Uribe, van a continuar y se dieron las fechas. Pues aquí vemos a Miguel Ángel del Río que hace esa publicación, entonces tenemos que marcar en el calendario los días 6, 12, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 de septiembre, 2, 3, 4, 17 de octubre del 2024 a partir de las 8 de la mañana. Aquí estaremos juiciositos haciendo esas retransmisiones con disponibilidad de todo el día. Pues muy bueno que se avance porque todo ese tiempo que se perdió, pues ahora toca recuperarlo. Y ahí vienen audiencias por montones. Se adjunta documento, acto procesal que se realizará de manera virtual a través de la plataforma Teams, cuyo link, por Teams, qué feo que sea por Teams. Sí, bueno, antes las hacían por la otra plataforma que era mejor. Bueno, entonces de todas formas estaremos pendientes de estas transmisiones y aquí, obviamente en Colombia con C, hemos seguido desde que se empezaron estas audiencias, las hemos retransmitido todas. Ahora entonces vamos a ver la cuenta de Gustavo Petro antes de cerrar este video. A ver qué hay por aquí. Gustavo Petro reposteó a Bruce McMaster. Es una buena noticia que se haya llegado a un acuerdo entre el sector financiero y el gobierno sobre el tema de inversiones forzosas, implementando en parte la propuesta de solución expuesta en un video que él publicó, que incluye el uso de fondos de garantías, apoyo a la tasa de interés, el trabajo proactivo de los bancos para canalizar crédito hacia los sectores de más difícil acceso crediticio. Pues todo por la línea, todos destacamos esa noticia, es una gran noticia, ese acuerdo que se llegó con la banca privada para la reactivación económica del país, en pocas palabras. ¿Qué más ha posteado por acá Gustavo Petro? Estamos viendo. ¿Qué es esto? A ver, dice acá Gustavo Petro que la Procuraduría y la Contraloría y la Defensoría dicen que la reparación de las víctimas costará 334 billones de pesos y que el programa está retrasado. Tiene razón.
Por acá dice, a ver, ¿qué más dice? Con 2 billones de pesos anuales invertidos en reparar víctimas, nos demoraríamos 150 años en repararlas. Esta es una de las grandes hipocresías nacionales. La reparación de las víctimas en Colombia no se puede realizar si no se utilizan otros instrumentos del Estado, que es el responsable de la indemnización, diferentes al presupuesto nacional. Para reparar a las víctimas en el corto plazo, en el plazo de sus vidas, es necesario emitir dinero por parte del Banco de la República. Alguna vez lo propuse en medio de la burla ignorante en el periodismo y la derecha. El cupo de emisión anual que realiza el Banco de la República debería, en efectivo o bonos, dirigirse en primera instancia al largo listado de las víctimas de la violencia en Colombia. Mira lo que dice. Esto significa que por un tiempo de 10 a 15 años el señoreaje de la emisión pasaría del sector financiero a las víctimas de la violencia. Un hecho que tiene ejemplos en otros lugares del mundo y que es el propio en un país que ya ha vivido 75 años bajo la violencia. Dice acá, y esto es lo que publica Gustavo Petro, reparar a víctimas costaría 81 billones más. Eso es lo último que ha posteado. Entonces acá dice, Procuraduría, Contraloría y Defensoría dicen que la reparación de las víctimas costaría 334 billones de pesos y que el programa está retrasado. Pues eso es lo último que ha posteado Gustavo Petro. Vamos a ver qué acogida, qué reacciones tiene esa proposición que hace. Por acá dice, a ver, hablábamos de justicia agraria, ya saltó Paloma Valencia. Este es un proyecto grave para la propiedad privada. Sabemos de dónde vienen esos en Colombia, Paloma Valencia. Y aquí que repostea y que dice Gustavo Petro. ¿Nos ve? No podemos irnos. Acá está. Siempre la extrema derecha querrá mantener la injusta posesión de la tierra en Colombia. Se sabe que de allí ha surgido la violencia y el narcotráfico y que esos han sido los motores del proyecto político del atraso sobre el que se cimientan. Las fuerzas del pasado no quieren que el país avance porque en el pasado es que están sus privilegios. El medio post también que acaba de enviar y con el cual le damos cierre a este ¿Usted sabía qué? Eso es lo último que ha posteado Gustavo Petro. Entonces pues ya sabemos que por dónde van también los tiros y la polémica que va a generar la ley de jurisdicción de reforma agraria que se necesita ya, pero ya empezaron con los ataques. Entonces vamos a ver si el Congreso esta vez tiene la valentía de presentar una solución que lleva ya más de 90 años, como lo dijo y como lo escuchamos de la propia ministra Marta Carvajalino. Entonces así cerramos, como lo digo, ¿Usted sabía qué? Esperamos que haya sido de su agrado. Revisamos, no hay otra noticia nueva por el momento. Entonces les decimos gracias, gracias, gracias. Les enviamos abrazototes ancestrales desde la distancia y les decimos nos vemos en la próxima. ¡Mua, mua, mua! Ay, aquí quería darle un saludo especialísimo a Nancy Buitrago, a Jaime Daza y a Lady Sofía. ¡Mua, mua, mua! Lady, muchísimas gracias por tus comentarios y a todos gracias por tomarse un tiempo para escribirnos y para ponernos en contacto. Nos vemos en la próxima. Está haciendo un calor en Málaga que no sé si se han dado cuenta, pero me he tenido que echar incluso en la grabación de este video 3 veces agüita. Eso tengo los pelos así alborotados. Nos vemos. Chao. Abrazos.